La Cuarta Transformación fue precedida por 3 procesos fundacionales del Estado-Nación en México, es decir, 3 grandes movimientos populares que han conducido a la instauración de un nuevo régimen de gobierno. La primera transformación o independencia de México fue impulsada por los insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. En el proceso se fueron sumando destacados líderes y militares como José María Morelos y Vicente Guerrero. La independencia política de la Nueva España significó el nacimiento de la nación mexicana y fue de parto complicado y traumático, ya que se logra por una alianza entre insurgentes y realistas, cuyos intereses e ideologías parecían irreconciliables. El reto más grande era la construcción de la naciente nación, que además de encontrarse en bancarrota y bajo el asedio de las potencias mundiales, contaba con un amplio territorio poco integrado, sin infraestructura y medios de comunicación, una escasa población sin una lengua común y una cultura parroquial. Tan es así que el único factor de unidad e identidad nacional fue la religión en su versión guadalupana y conservadora. Se podría decir que la independencia de México deja intacta la estructura social heredada de la colonia, ya que no afectó a los mandos y privilegios del ejército, al gran latifundio civil y sobre todo al clerical. Por eso algunos historiadores conservadores de ese tiempo creían que el movimiento independentista no sirvió de nada. Su deseo de fondo era que continuáramos siendo una monarquía borbónica de castas y supeditada a la metrópoli europea, en donde la opinión de mestizos, indígenas y pueblo en general no tuviera cabida. Por eso, en su historiografía ponen especial énfasis en la fase caótica de la historia de México, es decir, el periodo post-independentista y previo a la reforma del 57, el cual estuvo caracterizado por lo efímero de sus gobiernos, la incertidumbre y la lucha intestina por el poder, casi siempre acompañada de levantamientos armados. Sin embargo, el verdadero aporte del movimiento independentista fue haber encendido la llama de la independencia nacional, la libertad y la justicia, el fin de la esclavitud y la posibilidad de constituirnos en una verdadera república democrática y federal, que fuera el preámbulo para el advenimiento de la modernidad. La modernidad, que bien conceptualizó el filósofo Hegel, y que Marx en una versión más economicista denominó capitalismo, es lo que se pretende instaurar como nuevo régimen económico y social. Aquí, al igual que los historiadores conservadores que niegan la utilidad del movimiento de independencia, los historiadores y científicos sociales más progresistas cometen el mismo error, pero en sentido contrario, al reclamar a los independentistas por no luchar por la distribución del ingreso, la expropiación de los medios de producción, la destrucción del latifundio y la iglesia. Habrá que recordar que al momento del estallido de la independencia Marx aún no había nacido, y las ideas más revolucionarias venían del contagio de la Revolución Inglesa, Francesa, la independencia de los Estados Unidos y en general de las revoluciones burguesas. Por eso, nuestros independentistas no eran ni más ni menos revolucionarios que lo que se tenía que ser en su tiempo. Quienes culminan la fundación e instauración de este proceso modernizador son los liberales del siglo XIX, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo y Benito Juárez, entre otros. Ellos se sublevan contra el gobierno autoritario y militar de Santa Anna, que se fraguó en el periodo de la fase caótica, y al triunfo terminan por consolidar la nación instaurando una república federal, democrática, constitucional y civil. Además de estos logros principales, que ya de por sí son bastantes, redujeron el poder de la iglesia y los militares, que eran los poderes fácticos y formales de su tiempo, consolidando un verdadero Estado moderno para efectos administrativos y políticos, creando con ello las bases de la sociedad civil y del capitalismo en México. Este movimiento, casi siempre armado y violento, se fue perfilando en sucesivas guerras civiles y de defensa contra invasiones extranjeras, y es a lo que denominamos la Segunda Transformación, que como claramente estamos viendo, no es sino la continuación del movimiento de independencia, de fundación, consolidación y modernización de la nación mexicana. El nuevo régimen, surgido en la reforma y la promulgación de la Constitución del 57, pone las bases para que la propiedad privada, una vez liberada de las ataduras clericales y comunales, pasara a formar parte del régimen de acumulación del capital, en donde al dejar actuar las libres fuerzas del mercado sucedió lo lógico del sistema económico capitalista, la concentración del patrimonio en unas cuantas manos y el despojo de las mayorías, pero con una característica nueva: la acumulación era dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que nuestro país, como casi la mayoría, llegó tarde al capitalismo, ya que cuando se ponen las bases internas para su desarrollo, ya se habían consolidado las potencias imperialistas. Por eso el nuevo régimen, conocido como porfiriato, no fue más que una especie de enclave capitalista primario exportador, es decir, diseñado para cubrir las necesidades del régimen de acumulación a escala mundial. Así,
Todas las medidas administrativas y de desarrollo de infraestructura servían para exponer los bienes primarios, plata, petróleo, azúcar, enequén, etc., con poco valor agregado, deteriorándose con ello los términos de intercambio, esto es, que a la par que exportábamos productos primarios baratos, importábamos productos de alto valor agregado o caros del extranjero. Este nuevo modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento a finales del siglo XIX, ya que por la brutal concentración del ingreso en manos de los hacendados y dueños de las fábricas y la miseria en que vivía la mayoría del pueblo, comenzaron a aparecer estallidos y manifestaciones sociales a los cuales el régimen porfirista respondió con mayor represión y control político. Es por estas condiciones que en 1910 llama Madero a una insurrección popular, acusando a Porfirio Díaz de imponerse una vez más en la presidencia de la República mediante un fraude electoral. Así es como da inicio la tercera transformación, la cual, mediante guerras, golpes de Estado, promulgación de nuevas leyes, caudillismos y maximatos presidenciales, se va dando forma al nuevo modelo de desarrollo emanado de la Constitución de 1917 y que ya durante el periodo cardenista de 1934 a 1940 se cumple a cabalidad los postulados de la Revolución y se delinean sus características principales. Los logros fundamentales de esta 3T se pueden sintetizar en los siguientes: la reforma agraria, en donde se reconoce la propiedad comunal y ejidal de los indígenas y campesinos, se reconocen los derechos laborales, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y se da al Estado la función de conducir el desarrollo económico del país. Se podría decir que la primera T, la segunda T y la 3T hay una especie de continuidad y ruptura cuyo hilo conductor es la lucha por la fundación, consolidación y modernización de la nación mexicana. En la 3T hay un reclamo legítimo de las mayorías por ser incluidas en dicha modernización. Es, como ya lo dijo el historiador Enrique Semo, una rebelión contra la modernización desde arriba. Por eso la Revolución Mexicana es popular, indígena, campesina, obrera y antiimperialista. En síntesis, podríamos decir que la primera T o movimiento de independencia significa el nacimiento y fundación de la nación mexicana. La consecuente lucha por el control del naciente Estado-nación degradó en el régimen de Santa Anna. La segunda T o movimiento de reforma es la consolidación del Estado-nación y del capitalismo mexicano, que degradó en modernización desde arriba y para los de arriba, o porfiriato. La 3T o Revolución Mexicana es la modernización con los de arriba y los de abajo, el cardenismo, y que tuvo, como vimos en la videocolumna anterior, una contrarrevolución, por lo que se hizo necesaria una cuarta transformación. ¿Y en qué sentido la 4T es también continuidad y ruptura de las tres transformaciones que la precedieron? ¿Cuáles son las claves para entender la 4T? Esto es lo que veremos en la siguiente videocolumna. Hasta entonces.